En nuestro país, todos los años, la primera semana laboral del año, vienen los embajadores y distintos integrantes del Servicio Exterior Mexicano de sus distintos puestos de origen, de sus embajadas, de sus consulados, para reunirse en la Secretaría de Relaciones Exteriores y plantear cuáles son los principales argumentos, las principales líneas de política exterior, los escenarios para el año que comienza. Le he pedido el día de hoy al embajador Juan José Gómez Camacho, nuestro embajador en Canadá, que nos haga un poco las veces de reportero, que nos cuente cómo está el ambiente en estas primeras horas de la reunión, y también hablaremos con él sobre los dilemas que tiene Norteamérica, o por lo pronto estos tres países, Canadá, México y Estados Unidos, a la luz del TEMEC y otros asuntos delicados. Embajador Juan José Gómez Camacho, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Rafael, un gran placer de platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues déjeme comenzar primero con esta petición periodística. Cada año esta reunión va cambiando de tono, va cambiando de preocupaciones. El año pasado la gran expectativa en cómo sería el gobierno, cuál sería el mensaje del canciller Marcelo Ebrard, cuáles serían los argumentos del presidente López Obrador. Este año son distintos los dilemas, son distintos los temas. Cuéntenos usted cómo arranca esta semana del 2020 entre cónsules y embajadores. Por supuesto. Bueno, primero tienes toda la razón. Esta reunión arranca habiendo concluido ya un año de la administración del presidente López Obrador. Entonces, ya no era como el año pasado las expectativas, la visión de qué se iba a hacer por el nuevo gobierno, sino en este caso también incluye qué se ha hecho ya en este gobierno y qué es lo que sigue. Segundo, el canciller Ebrard empezó esta mañana, y lo cito porque no podría coincidir más con él, con un mensaje muy optimista del país, con muchos retos, por supuesto, pero con mucho optimismo, basado en algo que es en lo que quiero recalcar, porque coincido 100% y toda mi vida como diplomático central igual. Es que hay una política exterior basada en una elección democrática muy profunda y en un país democrático o democráticamente muy consolidado. Y eso, sin ninguna duda, nos da mucha autoridad, nos da también mucho músculo y nos da mucha capacidad de operación en el extranjero. Y segundo, el mensaje que el presidente de la República ha reiterado desde que inició su gobierno y que nos lo dijo esta mañana, una vez más, después de hacer un recuento muy interesante de los logros que se ha pasado este año, es esta idea de que la política exterior es en realidad política interna. En otras palabras, cuando la política interna funciona, cuando hay un sistema democrático consolidado, cuando las instituciones están operando, todo eso tiene un reflejo muy positivo en la política exterior. Y número tres, un recuento muy interesante sobre los retos de seguridad que tuvimos esta mañana con la secretaria de Gobernación, los secretarios de Marina, de Defensa y de Seguridad Pública, en donde nos explicaron nuevamente con mucho detalle cuál es el avance en la implementación de la Guardia Nacional, en la construcción y despliegue de la Guardia Nacional y una serie de retos y medidas que el gobierno en materia de seguridad está tomando. Conversamos ya un poco con el presidente por el tema de Estados Unidos y Canadá, y esta tarde seguiremos con una presentación larga sobre los grandes proyectos de infraestructura. Digamos, en la parte del reportero que me piden, creo que sería la cápsula. Tengo una pregunta obvia, embajador. Uno de los grandes retos, de los grandes asuntos interesantes de este año sería la entrada al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ocupar esa silla, pues siempre es un honor, pero es un desafío, y es un desafío doblemente difícil cuando no compartimos política con Estados Unidos. Hay, supongo, una discusión que tener, y me encantaría oír su opinión, entre si vale la pena seguir presentando nuestra candidatura al Consejo de Seguridad
cuando pues vemos este ataque en Irán, esta tensión entre Estados Unidos y Oriente Medio, y donde pues dada nuestra doctrina estada, pues no podemos estar de acuerdo con ese tipo de intervenciones de un poder sobre otro. Le pregunto si esto, no sé si en el discurso o por lo pronto en la conversación entre pasillos se ha tocado, y sobre todo me interesaría, con su larga trayectoria, conocer su opinión. ¿Recomendaría tomar ese asiento en el Consejo de Seguridad? Absolutamente, absolutamente, y todas con letras mayúsculas. Creo, mira, hay algo que es muy importante comprender en relación no solamente al Consejo de Seguridad, sino a la Organización General de Naciones Unidas para un país como México. Más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con Estados Unidos o con otras potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tenemos que tener claro los mexicanos que México tiene la dimensión y el tamaño necesarios para asumir la responsabilidad que tenemos. Hay algo que no debemos perder de vista. El tamaño trae responsabilidad y un sentido de deber internacional importante. México es un país muy grande. Tenemos retos, algunos muy importantes, muy complejos, pero no obstante somos uno de los países más grandes del mundo desde la métrica que quieras utilizar. Y por lo tanto, por esa misma dimensión que tenemos responsabilidades más grandes, porque los problemas son compartidos. Cada vez estamos más interconectados y por lo tanto la responsabilidad de países grandes es incuestionablemente mayor. Entonces, tenemos que tener capacidad de asumir esa responsabilidad como la tenemos, como la tiene el presidente de la República. Tenemos el respeto y la credibilidad para disentir en el Consejo de Seguridad o en cualquier otro órgano internacional, como también tenemos la capacidad de proponer y de construir. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Estoy con el embajador mexicano en Canadá, Juan José Gómez Camacho, y perdón, embajador, pero es que sí me permite, hay algo de contradicción en esta narrativa que no es que usted nos ofrezca, es que la Cancillería nos ofrece, y la hago explícita. Por un lado, tenemos el argumento de que la política interior y la política exterior en realidad son un continuo, que no pueden separarse, y que si hubiese que priorizar la política interior es más importante que la exterior. Segundo, tenemos una declaración reciente del presidente López Obrador diciendo que él no se va a meter en ese conflicto entre los Estados Unidos y Oriente Medio, concretamente Irán y ahora también con Irak. Y por el otro lado sabemos que estar sentados en el Consejo de Seguridad obliga a meterse, es decir, uno puede estar sentado ahí y decir, mi doctrina me obliga a callarme. Y también ya sabemos, y este es mi cuarto argumento, lo que pasó la vez pasada con la invasión en Irak, donde entramos en tensiones muy serias, incluso se lo recuerdo, entre el embajador que teníamos entre Naciones Unidas y el canciller que se pelearon para no volverse a hablar. Es decir, no es una cosa sencilla, sentarse ahí implica decidir, implica tomar decisiones, implica tomar partido. ¿Conviene? Le vuelvo a preguntar. ¿O cómo resolver esta incoherencia que por eso yo alcanzo a ver desde mi punto de vista periodístico, pues? Absolutamente conviene, más allá de si conviene o no conviene, es nuestra responsabilidad y tenemos que tener capacidad de asumirlo. Ahora, no solamente sentimos de países como Estados Unidos u otros en el Consejo de Seguridad, y sentimos de ellos frecuentemente en otros organismos internacionales, el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en otros foros. Y tenemos una enorme capacidad, nuevamente, de disentir y de construir a partir de esas diferencias. Entonces, no se trata de eludir una responsabilidad que tenemos por ser un miembro muy importante de la comunidad internacional. Ahora, otro elemento importante, la postura de México siempre, que repite el presidente de la República en relación a los principios de política exterior, no intervención, sobre todo, como lo hice nuevamente esta mañana, no están en contradicción con la labor del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, porque estos órganos son creados por la Carta de Naciones Unidas, de la cual somos parte,
y forman y operan sobre la base del derecho internacional que nosotros siempre hemos reconocido como la guía y la bandera más importante de lo que hacemos fuera. Entonces, uno no se contradice con lo otro, dos, no podemos ni debemos eludir nuestra responsabilidad, tres, tenemos capacidad además de absorberla, y cuatro, tenemos una enorme capacidad, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, una enorme capacidad de construir y ayudar a la comunidad internacional a encontrar soluciones a problemas muy grandes y muy complejos. Entonces, me parece una gran cosa que sigamos adelante con eso y que seamos electos próximamente. Muy bien, estoy con el embajador nuestro en Canadá, Juan José Gómez Camacho, y ahora me dirijo hacia los temas propios de su jurisdicción y su cartera. ¿Cómo van los asuntos de ratificación del TEMEC en Canadá? Y no solamente esa es la pregunta que se podría agotar en dos frases, sino ¿cómo evalúa usted este último tramo de negociaciones, la relación México-Canadá finalmente para lograr la aprobación en el Congreso estadounidense? En realidad estas dos preguntas van de la mano, embajador. Sí, bueno, primero la parte más fácil. El proceso de ratificación en Canadá, lo digo en términos casi coloquiales, es un asunto ya de mero trámite. No hay un debate político de fondo sobre la conveniencia o no de ratificar el tratado. Es un asunto estrictamente de tiempos legislativos. Se ha retrasado un poco porque, como sabes, Rafael, tuvieron elecciones a finales del año pasado, se disolvió el Parlamento, el nuevo Parlamento apenas se reintegró a mediados del mes de diciembre, así que yo espero que el proceso ya empezó de ratificación y yo espero que concluya más tardar el 6 de marzo, pero insisto, este es un asunto estrictamente de tiempos legislativos. Partido Conservador, Liberal y los más pequeños, con excepción de uno, respaldan por completo el instrumento. Y por cierto, recientemente se publicó una encuesta muy interesante de la opinión del público canadiense sobre el TEMEC. La opinión es inmensamente, en su gran mayoría, inmensa mayoría, favorable al TEMEC. Número dos, en relación a la relación México-Canadá, estamos en un momento muy interesante y claro, cada embajador dirá que nuestro momento es particularmente interesante, no lo quiero decir así, sino simplemente porque la relación de Estados Unidos con Canadá sufrió una transformación muy de fondo, en donde la relación tradicional de cercanía y sobre todo de visiones compartidas y una alianza muy estratégica en la que Canadá siempre consideró que Estados Unidos o contaban con Estados Unidos de manera muy cierta. Incondicional, podríamos decir. Exactamente, no diría que se acabó, pero se transformó de manera muy importante. Bueno, esta transformación generó, entre otras cosas, la renegociación del NAFTA o del TLC, ahora TEMEC, y generó también la necesidad de Canadá de acercarse muchísimo más a México. Y segundo, generó también, y lo digo con absoluta honestidad y transparencia, que Canadá se diera cuenta que en la ecuación de tres no necesariamente México es o era el más pequeño. México demostró, por distintas razones, que tiene una enorme capacidad de negociación con Estados Unidos. En algunos casos, igual lo digo con mucho respeto, con mayor que la que tiene el propio Canadá. Todo esto ha generado un acercamiento entre México y Canadá muy importante. Nos estamos conociendo mucho mejor, estamos fortaleciendo la confianza, no es que no lo hubiéramos tenido, pero siempre hay espacio para mejorar, y al mismo tiempo no debemos bajar la guardia. O sea, descubrimos la necesidad mutua, diría usted. O sea, una necesidad que estaba bajo tierra se volvió evidente, llegó a la superficie. Perdón, no te escuché bien, Rafael. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, es decir, una necesidad mutua que estaba más bien bajo tierra en esta relación entre Canadá y Estados Unidos y entre Estados Unidos y México hizo que nos diéramos cuenta de que sí nos necesitamos más de lo que estábamos conscientes.
absolutamente. Pero no solamente eso. Primero nos damos cuenta los dos que naturalmente nos necesitamos más y que podemos tener mucho más afinidades de las que quizás pensamos que teníamos, pero también muy importante, Canadá se da cuenta de la enorme capacidad de negociación y articulación que tiene México con Estados Unidos, por distintos factores. La masa crítica que hay en la relación México-Estados Unidos es muy grande y es muy potente, y al mismo tiempo naturalmente muy compleja. Todo eso nos da capacidad de espacio con Estados Unidos. Por eso es que en algunos de los tramos de la negociación de TLC, en realidad se veía mucho más la mano mexicana que la mano canadiense. No obstante, siempre fuimos muy cuidadosos de mantener un estrecho diálogo con Canadá, por supuesto. Pero como te digo, estamos en un momento de gran oportunidad para que esta relación se dé un paso y se vuelva una relación genuinamente estratégica, en donde no solamente se trate de amistad, sino también de intereses reales, genuinos, positivos y constructivos para ambos países, pero al mismo tiempo, si bajamos la guardia, lo podemos perder. Ahora, todavía hay fragilidades, todavía hay estereotipos, todavía en las sociedades nos tenemos que conocer más, pero estamos en un rumbo francamente bastante alentador, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Ahora, es muy interesante cuando comenzó la administración de Donald Trump, la relación con el presidente Trudeau era muy buena y la verdad con el presidente mexicano no era tan buena. Pensábamos en algún momento que iban a cerrar filas en una relación bilateral canadienses y estadounidenses. Hoy nos encontramos en el polo opuesto. La relación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump es muy buena y la relación entre el presidente Trump y Trudeau es pésima. ¿Cómo nos explicamos que tanto hayan cambiado las cosas, embajador? Perdón que le haga esta para concluir, pero me interesa saber desde su mirada qué pasó, porque ve una curva de mejoría y una curva de empeoramiento que no es fácil de explicar. Bueno, primero porque la visión y la política y la actitud y el sentido estratégico que ha tenido el presidente López Obrador es incuestionable y muy evidente. Ha sido una estrategia altamente exitosa. No solamente, efectivamente, como dice, tiene una relación cercana y de muy buen diálogo con el presidente de Estados Unidos, sino hemos logrado encontrar acuerdos muy importantes con ellos en temas que francamente se antojaban muy difíciles. Pero al mismo tiempo, además de todo esto, nuevamente regreso a lo que te decía antes, hay una masa crítica en la relación bilateral con Estados Unidos muy grande. Tenemos una experiencia muy importante en negociar con un Estados Unidos complejo, mientras que en el caso de Canadá se enfrentaron, me parece, a un escenario que conocían menos, a un escenario de un Estados Unidos más complejo, con un gobierno que no necesariamente en automático coincidía con Canadá, y las cartas se les movieron. Ahora, el primer ministro es un líder muy reconocido, es un líder muy inteligente, tengo que decirlo, también con mucha visión y capacidad estratégica, y están recomponiendo y navegando. Es decir, la relación Canadá-Estados Unidos es una relación igualmente muy sólida, muy importante, y que tiene capacidad como la de México-Estados Unidos de soportar altas y bajas que son al final de cuentas naturales en un entorno político tan complejo como el que tenemos. A lo que los tres países aspiramos, desde luego desde la perspectiva mexicana, Rafael, más allá de estas vicisitudes como las que estamos viendo, es a ir construyendo cada vez más una identidad norteamericana más sólida, en donde la integración económica que ya existe se vaya traduciendo cada vez más en prosperidad para los tres, en comunidades de intervenía en términos de valores, no solamente de la región, sino en general del mundo, y que los tres tengamos capacidad de contribuir de manera importante con los tres.
y creo que estamos en camino. Es el reto que tenemos, pero me parece que vamos muy bien enfilados en esa ruta. Pues le agradezco muchísimo al embajador Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, por esta visión suya, por esta ventana que nos abre a la reunión que están teniendo cónsules y embajadores actualmente en la Cancillería. Como todos los años, una tradición que le permite a la política exterior, pues no solamente desdoblarse en argumentos, sino también entregarse a quienes la operan cotidianamente en esos recintos que nuestro país tiene por todo el mundo. Embajador José Camacho, muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy fuerte, muy agradecido. Al contrario, un abrazo para ti y para tu auditorio. Gracias, Rafael. Bien, nos vamos a corte. De vuelta, se lo tengo prometido.